Hoy vamos a hablar sobre el controvertido caso de la niña de 11 años que quedó embarazada en la ciudad de Yapacaní, en Santa Cruz, cuál fue la reacción de los grupos pro aborto y cuál fue la reacción de la iglesia como también de los grupos pro vida. Si no me conoces, yo soy Andrea Guachaya y esto es Una Voz Conservadora en Medio del Caos. Esta semana salió una noticia aquí en Bolivia que vamos a leer. Hay una nota en El Deber donde se da más o menos los datos generales acerca de lo que ha pasado. En esta nota, que titula Caso de la niña embarazada de 11 años divide aguas en Bolivia, dice lo siguiente: el caso de la menor de 11 años embarazada por su abuelastro en Yapacaní causó indignación, molestia, solidaridad y opiniones encontradas de autoridades nacionales. La Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo están en los polos opuestos. La menor está en la semana 21 de gestación y su agresor preso en Montero. En esta misma nota de periódico, ya se ve más o menos que existen dos grupos, dos polos, algunos que están abogando porque se continúe con el embarazo y otros que están abogando porque se interrumpa el embarazo de esta niña que ha sido abusada, muy lamentablemente. Y lo que dice un párrafo de esta nota del Deber es lo siguiente. Dice, sobre el tema, Roberto Machicado, asesor legal de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, indicó que desde el punto de vista jurídico es innegable que se puede interrumpir el embarazo con la sola presentación de la denuncia de violación que en este caso ocurrió. El jurista añadió que se corre contra el tiempo con la menor, ya que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pasadas las 22 semanas de gestación no se puede realizar la interrupción del embarazo porque se toca otros aspectos del derecho a la vida y de la menor. Ahora, en esta misma nota también dice más o menos cuál ha sido la reacción de la Iglesia Católica en general en Santa Cruz, y de hecho ha sido la reacción que han tenido muchos grupos pro vida alrededor de Bolivia. En la nota dice lo siguiente: por su parte, la Iglesia Católica, mediante un comunicado, indicó que la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas, por lo que ofrecen acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo postmaternidad. Lo interesante es que en una nota de periódico, y también es lo que está diciendo la defensora del pueblo, es que inicialmente la niña había expresado que quería interrumpir el embarazo. De hecho, incluso en una nota que fue publicada por Ataleya, si no me equivoco, dice que pareciera que no sé si grupos pro aborto, pero alguien le facilitó a la niña una pastilla abortiva. Y de hecho, la mamá, tanto la mamá como la niña expresaron o afirmaron que prefieren que se continúe con la gestación a matar al niño que está en el vientre de la niña. Hay que tomar en cuenta que la niña ya está con 22, en este punto está con 22 semanas de embarazo, y ya incluso la Organización Mundial de la Salud dice que no es viable que se realice una intervención quirúrgica a la niña para realizar un aborto. En la nota de periódico acerca del tema de la niña y su mamá, que afirmaron que prefieren seguir con la gestación, dice lo siguiente: por ahora la niña se encuentra internada en la maternidad Percy Boland de la ciudad de Santa Cruz, mientras su agresor de 61 años fue encarcelado en la ciudad de Montero. Los familiares de la niña y ella, mediante una carta manuscrita, piden la continuidad del embarazo, mientras el caso es tema de debate en la sociedad y cuestionado a favor y en contra por las autoridades bolivianas. Ahora, lo que debemos tomar en cuenta aquí es que la niña y su familia son los que expresaron que prefieren continuar con la gestación en vez de realizarle un aborto a la pequeña niña. Lo que se conoce es lo siguiente, que ya les comenté un poco, que fue publicado en Ataleya. En los últimos días, a través de los medios locales, se informó que a la niña le habían proporcionado un medicamento para la interrupción del embarazo. Esto es algo que sí sucedió. Hubo una pastilla que se le dio, pero el viernes en la noche la madre y la niña cambiaron de opinión y quieren proseguir con el embarazo. Es lo que contó Balda, el delegado episcopal de la ciudad de Santa Cruz. En vista de que la niña está siendo cuidada por grupos católicos y de que está recibiendo atención médica, atención psicológica, se le está ofreciendo ayuda durante la etapa de la gestación, como también postmaternidad, los grupos pro aborto, como también la defensora del pueblo, Nadia Cruz,
están culpando literalmente a la iglesia de haber intervenido en la decisión y de estar forzando a la niña a proseguir su embarazo. Sin embargo, como se les ha leído, y lo que se conoce es que la niña misma y la familia de la niña decidieron continuar con el embarazo en vez de proseguir con un aborto. Así que, bueno, la iglesia se tuvo que pronunciar acerca de estas acusaciones de que se le está forzando a la niña a proseguir con el embarazo, y lo que dijo Balda es lo siguiente. Después que nazca el bebé, o sea, para comenzar se le está dando todo tipo de atención a la niña, se le está ofreciendo todo tipo de apoyo por parte de la iglesia, por parte de grupos pro vida. Lo que dijo Valde es lo siguiente: después que nazca el bebé, ya la niña con su mamá, con la persona que esté competente para decidir, va a decidir si lo quiere dar en adopción o lo quiere mantener ella. Ahora, en cuanto a la situación en la que está la niña actualmente, lo que dijo Valde es lo siguiente: la niña tiene 22 semanas, lo cual ya no se puede hacer un aborto porque sería ilegal, pero lo que le interesa a la iglesia es la niña, la salud física, espiritual, psicológica de la niña, intentar revertirla en lo humano. En la parte divina, Dios siempre va a intervenir a favor de los débiles, y ellas son personas débiles e inocentes. Aquí es lo que nos importa, que está en un lugar nuestro, es la salud de la niña, que su embarazo no le genere ningún riesgo de vida, que el bebito también esté bien. Actualmente se encuentran estables, la niña está tranquila, de buen ánimo, la iglesia ha cumplido todas las leyes bolivianas, sostuvo Balda. Y eso es tal cual lo que está pasando. Ahora, volviendo a lo que decía en la nota del deber, que es esto de que la Organización Mundial de la Salud dice que tras las 22 semanas de gestación no es viable realizar un aborto quirúrgico. ¿Por qué? Porque es muy peligroso en este caso para la niña, pero en general para cualquier mujer, es muy riesgoso hacer un aborto quirúrgico, porque es una intervención muy invasiva. Y puede tener consecuencias a largo plazo, como también a corto plazo, incluso puede ocasionar la muerte. Algo que debemos tomar en cuenta es que realizarle un aborto a una niña de esta edad de 11 años, y en realidad a cualquier mujer, es someterla a un procedimiento extremadamente traumático que la podría marcar de por vida, sin tomar en cuenta las consecuencias a nivel médico que podrían ocasionar en su cuerpo. Literalmente sería como estarla sometiendo a una violación nuevamente por lo invasiva que es la intervención quirúrgica en este caso. Tomen en cuenta que para realizar un aborto quirúrgico ya a las 22 semanas, en la que el niño, el bebé no nacido, es ya grande, está totalmente formado, ya está su cabecita y todo eso, literalmente tendrían que entrar ahí dentro y desmembrar, o sea, descuartizar al bebé. Ese es el método de aborto quirúrgico. Tienen literalmente que desmembrar, descuartizar al bebé y sacarlo por partes de la niña. Así, bueno, en este caso tendrían que hacerlo de ese modo. Y realmente es una intervención muy invasiva, sin mencionar siquiera de que se estaría matando a un niño o a un bebé mujer o a un bebé varón. No sé si se sabe todavía si es una mujer o un varoncito el que está en el vientre de esta niña. Ahora, los médicos como tal, se supone que por juramento deben luchar por preservar la vida, no por destruir la vida. Así que tienen que tomar en cuenta también este tema. Si a la niña se le practicara un aborto, que es ilegal aquí en Bolivia, si no me equivoco es legal en casos extremos como en casos de violación, pero como les comento, la OMS incluso dice que tras las 22 semanas no es viable realizar un aborto, mucho menos en una criatura tan pequeña, una niña de 11 años. Tienen que tomar en cuenta que los médicos por juramento no pueden destruir la vida, así que en este caso literalmente se estaría obligando a algún médico a matar, a descuartizar a un bebé en el vientre de su madre y sacarlo de ahí, conociendo que incluso realizar una práctica tan invasiva podría ser de gran daño para una niña tan pequeña. Es más, es mucho más probable que esta niña pudiera morir realizándose un aborto a que simplemente
teniendo el tiempo de gestación y teniendo tal vez una cesárea o de acuerdo a lo que digan los médicos, ver qué forma de parto sería la más adecuada para una niña tan pequeña. Pero un aborto sería mucho más riesgoso para una niña. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de grupos pro aborto? Como les dije, los grupos pro vida, la iglesia, han ofrecido todo lo que han podido y lo van a seguir ofreciendo hasta después de que nazca el bebé. Van a ayudar a la niña a que si quiere dar al bebé en adopción, que lo den adopción y ver cómo se puede manejar el asunto de la mejor forma, tomando en cuenta la salud integral de la niña. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción? Y por cierto, y les voy a poner tal vez si encuentro algunas fotos aquí, grupos pro vida de todo el país, literalmente creo que han salido en Tarija, creo que aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, grupos pro vida de todo lado han salido en apoyo a esta niña y yo estoy segura de que si la familia se acerca a cualquier grupo pro vida buscando algún tipo de ayuda, la van a recibir porque los grupos pro vida y a la iglesia no solamente le interesa una solución inmediata para la niña, digamos, en este caso de abuso, sino también una solución o ofrecer su apoyo a largo plazo también. Entonces la iglesia está ofreciendo todo lo que puede, incluyendo atención médica gratis, apoyo psicológico, apoyo espiritual, apoyo emocional y todo eso. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción de los grupos pro aborto ante esta situación? Para comenzar, lo que están haciendo los grupos pro aborto y también autoridades como Nadia Cruz, la defensora del pueblo, están exigiendo que la niña se realice un aborto. Ahora, lo que está diciendo, por ejemplo, Nadia Cruz es que la determinación inicial de la niña fue que quería interrumpir el embarazo. Probablemente tal vez no veía alguna otra opción. No estoy segura cuáles serían las circunstancias de la niña. Tenemos que tomar en cuenta que es una niña pequeña, puede ser altamente inestable emocionalmente y realmente lo que le ha pasado es algo terrible y por eso inicialmente parece que había expresado el deseo de interrumpir el embarazo. Posteriormente, pero como ya les he contado, se le ha ofrecido una pastilla abortiva. No se sabe quién le habría ofrecido la pastilla abortiva, no he leído si hay más detalles al respecto, pero la niña con sus familiares han decidido continuar con el embarazo. No se los está forzando y la iglesia ya ha salido para pronunciarse en ese sentido. Pero lo que está diciendo la defensora del pueblo básicamente es que se va a respetar el deseo inicial de la niña. Entonces se la quiere forzar a que se practique un aborto. Y ni siquiera no se está tomando en cuenta que ya está pasada las 22 semanas esta niña y no se le puede realizar un aborto sin correr con los riesgos que podría tener una práctica o una intervención tan invasiva en su cuerpo. Así que lo que dijo la defensora del pueblo en una nota publicada en Unitel es lo siguiente. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar a raíz de que la niña haya decidido continuar con el embarazo? Dice, primero, se presentará una acción de libertad en contra de la Defensoría de la Niñez de Yapacaní, la Conferencia Episcopal Boliviana y el Hospital Percy Boland, con el fin de que la justicia constitucional ordene que se aplique la interrupción del embarazo. Ya se conoce, se tiene un documento escrito en el que dice que la niña y la madre y los familiares, no sé quiénes más estarán incluyendo ahí en la lista, están decidiendo continuar con el embarazo. Y la defensora del pueblo quiere denunciar a los que están ofreciendo más ayuda, quiere denunciar a la Defensoría de la Niñez en Yapacaní y quiere denunciar incluso al hospital donde se le está dando servicio gratuito a esta niña. Ok, la niña y la familia están decidiendo continuar con el embarazo. Probablemente se dan más cuenta que muchos los que están abogando por el aborto se dan cuenta de cuán peligroso sería eso y tal vez probablemente igual entienden lo que implica asesinar literalmente a un niño, a un bebé no nacido en el vientre de su madre. En segundo lugar, lo que dice es, se presentará una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que otorgue una medida de protección a favor de la menor de edad. Así que ese es en segundo lugar. En tercer lugar, lo que dice es lo siguiente. Se planteará una denuncia penal en contra de los médicos que atendieron a la niña del hospital, los grupos religiosos, la Conferencia Episcopal y en contra de la madre de la menor por la comisión de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, trata de personas con fines de disposición de ser humano y guarda y embarazo forzado. Nadie está forzando a la niña a que continúe con el embarazo. Esa ha sido una decisión suya. El hospital y los médicos
médicos que trabajan allí le están ofreciendo apoyo gratuito. No sé quién exactamente estará pagando, tal vez será la iglesia, no lo sé, pero los médicos están haciendo literalmente lo que la profesión les demanda, que es preservar la vida de la niña y del niño también. No puedes obligar a un médico que vaya en contra de la práctica profesional y obligarlo a asesinar a un bebé en el vientre de su madre. Literalmente estamos hablando de obligar a un médico a descuartizar a un bebé dentro del cuerpo de otra persona. Así que, pero bueno, la señora Nadia Cruz, la defensora del pueblo, está denunciando básicamente a todos los implicados en apoyar a la niña, que están ofreciendo apoyo tanto ahora en lo inmediato, como también están ofreciendo ayudas para después, de modo que se puedan preservar las dos vidas, que se pueda evitar daños más grandes a la niña practicándole un aborto tan invasivo o un procedimiento tan invasivo, y también el trauma que va a ser el asesinar a tu propio bebé en tu vientre. Así que, bueno, pero los grupos pro aborto están a favor de esto, me imagino, y la señora Nadia Cruz está decidiendo denunciar a todos los implicados. Lo que debemos tomar en cuenta es que un aborto, porque lo que ellos están queriendo hacer es obligarla a practicarse un aborto. Lo que está haciendo la iglesia es apoyarla en su decisión de continuar con el embarazo y ofrecerle ayuda, pero ellos quieren obligarla a abortar, sin darse cuenta, o no sé por qué no se dan cuenta, de que un aborto forzado en esta situación básicamente parece un aborto forzado, porque la niña ya ha expresado, y su familia también, querer continuar con el embarazo, va a destruir las dos vidas. Existe el riesgo de que la pequeña niña muera por la intervención quirúrgica, y obviamente estamos hablando de matar a un bebé que está en gestación. Ahora, lo que yo quisiera preguntarles a las feministas, si es que hay alguna que está viendo esto, ¿qué tal si qué tal si el bebé resulta que es una niña? ¿Ustedes van a apoyar matar a una niña? Porque supuestamente supuestamente las feministas dicen defender a todas las mujeres, pero probablemente estarían a favor de que se mate a una niña, porque en este caso existe 50-50% de probabilidad de que sea una niña o un niño. Pero bueno, en este caso no les importaría matar a una niña que ya está totalmente formada en el vientre de una mujer, o de una niña en este caso. Ahora, un hashtag, o no sé qué, si es un movimiento o qué, pero dice esto de las niñas no son madres. Y realmente esta es una situación muy lamentable, y realmente lo lamento mucho por la familia que está teniendo que pasar por esto, y por la niña que está teniendo que pasar por esto también. Gracias a Dios que existen personas que están ofreciendo apoyo real, y que están ofreciendo incluso apoyo hasta después de que nazca el bebé. Así que sí, realmente una niña no debería ser una madre. No es algo para lo que están diseñadas todavía a tan temprana edad. Pero lo que yo quisiera recalcar es lo siguiente, porque parece que los grupos feministas y los grupos pro aborto en general están utilizando este caso para justificar la legalización del aborto, y que el aborto es necesario, y que no sé qué. Este tipo de casos en el que hay un caso de violación y es una situación extremadamente delicada y todo eso, representan una cantidad muy, muy pequeña de las razones por las que las mujeres en general se realizan abortos. En el mundo, si no me equivoco, tendría que conseguir datos de aquí de Bolivia, pero lastimosamente como el aborto es ilegal, no existen datos que te hablen de estas, como que te den datos diferenciales acerca de por qué las mujeres se realizan abortos, cuál es la tasa de mortalidad y todo. Se tienen datos vagos al respecto, pero no se tienen datos muy, muy específicos. Que yo tenga entendido, en general en el mundo, el 98% de los abortos se realizan por diferentes causas, porque era un embarazo no planeado, porque no era un buen momento, porque la mamá dice que no tiene tiempo que no tiene los recursos económicos para mantener un bebé. A veces son mujeres que ya tienen bebés, pero o que ya tienen hijos, pero piensan que no van a poder con otro más, y todo eso. Entonces, esto representa el 98% de los casos. Las mujeres deciden hacerse un aborto más o menos por comodidad. También hay casos en los que los hombres, y aquí es lo que
quisiera que las feministas me escuchen, ojalá alguna feminista escuche esto, pero no se dan cuenta de que al momento de legalizar el aborto y hacerlo supuestamente seguro, pero el aborto nunca es seguro realmente, igual tiene probabilidades de muerte o de infecciones posteriores y todo eso, por más que sea legal y supuestamente seguro. Pero lo que no se están dando cuenta las feministas es que muchos casos de aborto ni siquiera son necesariamente porque la mujer está decidiendo y porque no quiere y que no sé qué, sino porque hay varones o hay hombres casados que tienen amantes. Y bueno, qué mejor forma de deshacerse de la evidencia de que tienen un amante que poder acceder a una clínica de aborto y convencer a su amante de realizarse un aborto. Lo mismo con los violadores. Qué mejor forma para un violador de deshacerse de la evidencia de que ha cometido un crimen que poder llevar a una niña, a un adolescente o a cualquier mujer a realizarse un aborto. En realidad el aborto es algo que beneficia a los hombres, no a las mujeres. Y es algo que tiene altos riesgos incluso para la salud de la mujer. Ahora, de nuevo, lo que quiero recalcar es que todos estos casos de abortos en los que la mujer decide, o ya sea que el amante le pide que aborte, o lo que sea, representan un 98%. Un 2% a nivel mundial, un 2% es casos en los que hay aborto por casos de violación. Ahora, lo que pareciera que están haciendo las feministas en este caso, en el que se tiene un caso de una niña que muy lamentablemente está en esta difícil situación en la que tiene que decidir continuar con el embarazo y ver más o menos qué hace, ver de recibir apoyo y todo eso, representa un porcentaje muy bajo de los abortos que ocurren, pero lo que están haciendo las feministas, como les digo, es utilizar este caso que es extremadamente extraño, no es algo que escuchas todos los días, y es por algo que se ha hecho una noticia así en toda Bolivia, probablemente en otros países están escuchando de lo mismo también. Pero es porque es un caso muy extraño que no se da de forma común. Así que lo que las feministas pareciera que están haciendo es utilizar un caso que es extremadamente raro, en el que ha habido una violación, hay una niña que está en esta situación tan difícil, para decir que el aborto es necesario, que se necesita aborto seguro, que los hombres son unos violadores o que todo es culpa del patriarcado y todo eso. Están utilizando un caso muy extraño para extrapolarlo y pedir que haya aborto para todas las mujeres. Pero en realidad, como les digo, el 98% de los casos de abortos no se dan por casos de violación o este tipo de situaciones, sino por otras situaciones que ya las he comentado, así que no las voy a repetir. Así que lo que quieren hacer las feministas con esto pareciera ser que quieren hacer que el aborto se vea como algo aceptable moralmente, como algo necesario. Pero la realidad es que el aborto no es aceptable porque literalmente mata una vida, es asesinato, es la destrucción de un ser, y de hecho es la destrucción de un ser que no puede defenderse. Estamos hablando de un bebé que no se puede defender, y tampoco es algo que sea bueno para la madre, incluso en un caso como este. Ya habíamos comentado más o menos por qué. Incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que no es viable realizar un aborto cuando en cierta etapa de la gestación, en este caso ya 22 semanas. El aborto con frecuencia termina destruyendo a las mujeres. Esa es la realidad, y eso es algo que no van a escuchar a las feministas o a los pro aborto decir. Y de hecho es mucho más destructivo a que si una mujer simplemente hubiera decidido proseguir con la etapa de gestación. Gabrielle Stafford, que es una mujer pro vida que trabaja bastante con mujeres que están en este tema de decidir si abortan, si no abortan, y ofrece ayuda, dice lo siguiente acerca de investigaciones realizadas al respecto de los abortos. Dice, y se los cito, ese es un artículo que escribió ella. El aborto es traumático y hiere emocional y físicamente a la madre. Emocionalmente, algunas mujeres caen en depresión, luchan contra sentimientos de culpa, arrepentimiento, vergüenza, y algunas se vuelven emocionalmente inestables. Físicamente, muchas mujeres tienen un daño severo en su sistema reproductivo, lo que resulta en infertilidad o resulta en muchas complicaciones futuras del embarazo y el parto, como rechazo al cuerpo del feto, infección, hemorragia, etc. The Science Times enumera algunos de los efectos secundarios a corto plazo que incluyen sangrado excesivo, infección pélvica, perforación uterina, desgarros cervicales y, en casos extremos, la muerte.
David C. Reardon, director del Elliott Institute y ampliamente reconocido como uno de los principales expertos en las secuelas de la pérdida del embarazo en las mujeres, afirma que, en comparación con el parto, el aborto y el aborto espontáneo se asocian con tasas más altas de muerte materna, hospitalización psiquiátrica, abuso de sustancias subsiguiente, depresión clínica y muchas otras complicaciones. Y muchachos, estas investigaciones que estamos citando son de Estados Unidos. En Estados Unidos, para su información, hay muchos estados donde es legal tener un aborto, pero esto no evita que las mujeres caigan en depresión. Incluso en algunos lugares se ve como algo bueno, como que la salud reproductiva y todo eso. Aún así, eso no evita que las mujeres terminen en depresión, abusando de sustancias, o incluso hospitalización psiquiátrica, o en casos extremos también la muerte. Así que incluso en países donde es legal, donde se tiene clínicas, como por ejemplo en Estados Unidos se tiene la Planned Parenthood, que es donde se realizan abortos, principalmente abortos, incluso en estos lugares se tiene riesgos de que las mujeres mueran, se tiene riesgo de que las mujeres tengan todo este tipo, perforación uterina, sangrado excesivo, desgarros cervicales, infertilidad, y esas ya son cosas que no se pueden solucionar. Esos son problemas que una mujer va a tener a largo plazo, incluso rechazo al cuerpo del feto y todo eso. Entonces, incluso en lugares donde ya es legal, no significa que no existen riesgos por practicarse un aborto, pero obviamente estas son cosas que las feministas no les interesa mencionar en ningún punto, porque el fin para ellas es simplemente terminar con la vida de un bebé bajo cualquier excusa. Y de hecho lo que pareciera que no les interesa mucho, más bien, es ofrecer apoyo de verdad, como lo está haciendo la Iglesia Católica y grupos pro vida. En Bolivia, el 13% de la mortalidad materna corresponde a abortos. Y no es necesariamente porque sea ilegal, porque como les acabo de comentar, en países como en Estados Unidos, de hecho en Canadá también es legal, en gran parte de la Unión Europea también es legal, incluso en países donde existe el aborto legal y donde existen clínicas donde se realizan abortos y tienen más material, equipos y todo lo que quieran, aún así existen casos de muerte o existen casos en los que las mujeres han sido afectadas a largo plazo, no solamente físicamente, sino también emocional y psicológicamente por haberse realizado un aborto. Pero de nuevo, esto nunca jamás lo van a escuchar por parte de las feministas. Es más, si hubiera alguna mujer que muere por un aborto en Bolivia, que de hecho es bastante frecuente, no van a escuchar a ninguna mujer feminista hablar de eso. Y si escuchan a alguna feminista hablar sobre eso, va a ser ¿para qué? Para decir que es culpa del patriarcado, es culpa de que no haya aborto legal y de todo lo que quieran. En realidad lo que se debería hacer, pensando en que hay miles de mujeres que mueren por los abortos que se practican, por más que sean en países donde es legal, debería directamente vetarse el aborto, porque hay mujeres que mueren o que tienen afecciones a largo plazo a raíz de los abortos, y directamente debería vetarse. Pero lo que hace el feminismo, lo que hacen los grupos pro aborto y todo eso, es decir, o los pro choice, los de la salud reproductiva y todo eso, es seguir argumentando que el aborto es necesario, es necesario. No es necesario el aborto. Ahora, lo que igual muchas feministas o personas que son pro aborto argumentan es que la única razón por la que los grupos pro vida y la iglesia insisten en preservar la vida de las dos personas en vez de realizar un aborto es porque tienen miedo al aborto. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero primero quisiera hacer una pequeña pausa para recomendarles que lean el artículo más leído del mes de octubre, que fue publicado en nuestro ministerio asociado Tasting the Ocean, que se llama Me olvidarás para siempre. Este es un artículo que se basa en el Salmo 13, ustedes lo pueden leer también, es un salmo muy bonito, en el que el rey David es como que está orando y está hablando con Dios. Y en los capítulos anteriores a este, en el capítulo 11, en el capítulo 12 de Salmos, básicamente tienes al rey David quejándose un poco a Dios y preguntándole
por qué el malo triunfa, por qué hay cosas malas que pasan y por qué Dios se está olvidando de los inocentes. Y se queja por todas las injusticias que ve tal vez en las circunstancias en las que él está. Y luego llega al capítulo 13 en el que se empieza a quejar incluso por las cosas que le pasan a él. Y dice lo siguiente, se los voy a leer, dice el capítulo 13:1, 13:1 en adelante. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y esta es como una especie de queja del rey David, que no le ve el sentido a lo que está pasando, o ve tal vez que él está sufriendo mucho y no entiende exactamente cuál es el propósito de ese sufrimiento y todo eso, y no ve que haya algo bueno que esté pasando. Después continúa diciendo lo siguiente: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y luego en los siguientes versículos dice lo que me parece que es lo que a nosotros o a muchos nos falta ver, o sea, fallamos al momento de ver las bendiciones de Dios, en especial cuando estamos en momentos que son de muchos sufrimientos. Incluso lo podemos aplicar a este caso, en el caso de esta niña, de esta familia que está sufriendo tanto por este tema y por no saber qué hacer y por el abuso que ha sufrido la pequeña y todo eso. A veces en circunstancias así realmente no ves que puede ser lo bueno en esa situación, no ves dónde está Dios, digamos, dando lo que necesitas o consolándote por el sufrimiento por el que estás pasando. Pero es algo importante verlo desde otro punto de vista o enfocarnos en lo que realmente es bueno. Y es por eso que aquí, mientras el rey David se está quejando y dice que por qué todo está tan mal, y Dios, y por eso se titula el artículo así, me olvidarás para siempre, porque esa es la conclusión a la que llega el rey David, como que Dios se está olvidando de él y por eso hay tantas cosas malas que están pasando. Entonces lo que dice él al final, razonando y quejándose, llorando y todo eso, es lo siguiente. Dice en el capítulo 13, 5 y 6. Dice, después de quejarse y de decir, Dios, me vas a olvidar para siempre, dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. O sea, después de ver todo lo que está mal, que es lo que quiere reflejar este artículo, después de ver todo lo que está mal, tanto en el mundo como en tu propia vida y todo eso, realmente si te pones a analizar todas las cosas que Dios te da sin tú merecerlas, empezando por la salvación, y continuando con que tengas una familia, con que tengas un trabajo, con que tengas un techo sobre tu cabeza, con que tengas comida para alimentarte, o sea, las cosas más sencillas. Es entonces que el rey David concluye que Dios en realidad sí lo trata con misericordia, porque Dios le ha hecho bien. Así es como concluye el capítulo 6, el versículo 6 y todo el capítulo. Yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y eso es algo que quiere reflejar este artículo. Si bien hay muchas cosas que pueden estar mal, a mí sinceramente a veces me estresa incluso ver cómo está todo el mundo y cómo hay injusticia, hay cosas que pasan como lo que le está pasando a esta niña y todo eso, pero siempre hay algo que es bueno y siempre podemos ver la misericordia de Dios en todas las situaciones. Por ejemplo, en el caso de esta niña es como que ha sufrido abuso, realmente es una situación muy difícil para la familia y todo eso. Pero puedes ver cuánta gente se ha levantado, en especial la iglesia, en especial estos hospitales, estos médicos, que están ofreciendo ayuda gratis, que están intentando ayudar y no solamente velar por la situación inmediata de la niña, sino también considerando todo lo que va a pasar después, ofreciendo su apoyo tanto financiero como médico, espiritual, emocional y todo eso. Y podemos encontrarnos en situaciones muy extremas, pero si realmente pensamos bien, vamos a ver que Dios realmente no nos ha olvidado. Así que bueno, les recomiendo leer este artículo. Si quieren lo voy a dejar en la descripción. También les recomiendo a ustedes mismos que puedan leer los Salmos 11, 12, 13, que es donde se ve esta progresión de pensamiento del rey David, en la que ve todo lo que está mal y luego empieza a analizar más y ve que realmente Dios es bueno a pesar de las circunstancias por las que está pasando.
Y bueno, ahora vamos a continuar con la última parte de este podcast, que espero que esté más corto que los que normalmente hago. Como les decía, hay muchas feministas, hay muchas personas que son pro aborto, que dicen, no, más o menos como que se hacen la burla de la iglesia diciendo que la única razón por la que la iglesia no quiere o está en contra del aborto es porque le tiene miedo al aborto. Ahora, vi una publicación interesante esta semana que fue publicada por la cantante Vero Pérez, que muchos de ustedes la conocen. Por si acaso, este no es un ataque personal hacia Vero Pérez. Yo la admiro como artista boliviana, sé que es muy buena, he ido a varios de sus conciertos, en especial con Efecto Mandarina. Y es muy buen artista y todo eso, así que este no es un ataque personal hacia Vero Pérez, pero vi una publicación interesante que ella publicó en su página acerca de este tema de la niña de Yapacaní, y todo este tema de que se aborta, si no aborta y qué está haciendo la iglesia y todo eso, y se los voy a mostrar en pantalla. Su publicación dice lo siguiente, y lo estoy diciendo públicamente porque bueno, la publicación está en Facebook y de hecho es pública, así que cualquiera la puede encontrar ahí. Dice: las niñas son niñas, no madres. Les estaba comentando un poco este movimiento, no sé si es exactamente un movimiento que dice niñas, no madres. Basta de obligar mujeres bajo el manto de ficciones que solo son control en el fondo. O sea, no sé exactamente qué es lo que quiere decir, me imagino que se está refiriendo a que la iglesia quiere obligar a esta niña a tener el bebé. De hecho, eso es lo que está diciendo también Nadia Cruz, la defensora del pueblo, que se le está intentando forzar. Ya hemos visto que en realidad la niña y la familia, ellos han decidido por su cuenta continuar con el embarazo, pero publiqué un artículo, hace referencia a un artículo en el que fue publicado en La Razón, que dice: el verdadero miedo de la iglesia al aborto. Y de hecho lo vamos a leer ahora mismo y lo vamos a desglosar un poco para ver cuáles son los argumentos que están utilizando las personas que son pro aborto, personas que son feministas. Yo sé que Vero Pérez es feminista, pero este tipo de argumentos que son un poco, no sé, hay que analizarlos desde un punto de vista más objetivo, y es por eso que vamos a leer el artículo hoy, que fue publicado en La Razón, de hecho hace años, pero bueno, Vero Pérez lo utilizó para hablar para pronunciarse en cuanto a este tema de la niña. Vamos a pasar al artículo que titula, lo van a poder ver en pantalla, titula: el verdadero miedo de la iglesia al aborto. Ahora, lo que el artículo hace es empezar diciendo lo siguiente: es difícil no creer verosímil la posibilidad de que cuando la Virgen María contó a José de Arimatea de su embarazo, el carpintero le haya dado una reverenda paliza no escasa de improperios propios de un varón ofendido perteneciente a una de las culturas más machistas existentes, la hebrea, la que debió haber sido aún peor hace 2000 años. Para comenzar, pareciera que el artículo está asumiendo que José ya estaba casado con María cuando ella tuvo fue cuando Jesús fue concebido en su vientre por medio del Espíritu Santo. Ese no es el caso, y de hecho se nota que la persona que escribió este artículo, se llama Ricardo Aguilar Agramont, no tengo idea de quién es esta persona, pero se nota que esta persona ni siquiera se tomó la molestia de leer lo que dice la Biblia acerca de la concepción de Jesús, y cuál fue la reacción de José, porque si se hubiera puesto a leer lo que dice realmente la Biblia al respecto, no hubiera llegado a no sé si está intentando argumentar que realmente José golpeó a María por este tema del embarazo y todo eso, pero no es así. En el segundo párrafo dice: las explicaciones de la joven elegida de Dios debieron solo valerle más golpes de los que José creyera prudente si hubiese permanecido callada. Fue el Espíritu Santo en forma de una paloma, lo juro. El caso es que si hipotéticamente hubiera existido métodos artificiales de aborto, probablemente José habría obligado a abortar a nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar, interesante que este artículo asuma que la cultura hebrea era una de las más machistas existentes. Eso no es cierto. De hecho, la cultura más machista existente es la musulmana, más probablemente. Y de hecho la Biblia, si esta persona la leyera, o si tal vez, de nuevo, no quiero atacar personalmente, pero realmente si vamos a hacer un argumento en contra de la iglesia, entonces por lo menos tomémonos el tiempo de leer lo que dice la iglesia acerca de ciertas cosas. El cristianismo, y de hecho la Biblia como tal,
es una de las religiones más defensoras, más protectoras de la mujer que existe. De hecho, yo me atrevería a decir que es la más. No sé en qué libro de la Biblia es, creo que es en 2 Timoteo o en 1 Timoteo, donde incluso dice que los hombres tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, lo que significa que los hombres tienen que estar dispuestos a morir por sus esposas. Y de hecho constantemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla de que Dios manda al pueblo judío, manda a los israelitas a que ellos cuiden de los que son más débiles, de que cuiden de las viudas, cuiden de los huérfanos. Dice que los hombres deben tratar a las mujeres como un vaso frágil, porque las mujeres son más frágiles, las mujeres son más débiles, incluso emocionalmente son diferentes a los varones. Así que, bueno, de una ya tenemos bastantes afirmaciones que tiene este artículo que no son ciertas, y de hecho vamos a leer lo que dice la Biblia en Mateo, que es donde se describe el nacimiento la concepción milagrosa de Jesús. Porque ya que este artículo lo que quiere decir es que básicamente José golpeó a María porque se embarazó y porque no le creyó lo que le estaba diciendo. Vamos a ver realmente lo que dice la Biblia acerca de cuál fue la reacción de José. Nos vamos a ir a Mateo. De hecho, los que tienen sus Biblias pueden abrir sus Biblias y ir ustedes mismos para que vean qué es lo que dice realmente y no lo tomen solamente de mi boca. En Mateo 1, versículo 18 al 25 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Por si acaso, cuando dice aquí que José era su marido, en realidad se refiere a que José estaba comprometido con María, en este caso. Y pueden ojalá revisar en el contexto histórico, el contexto cultural, las personas que se atreven a hacer afirmaciones así tan generalizadas sobre la Biblia o sobre lo que dice la Biblia, porque tienen que entenderlo en su contexto, igual que lo que harían con cualquier otro libro. Entienden lo que dice de acuerdo a su contexto histórico, cultural, social y todo eso. Así que en este caso está hablando de que dice, María estaba desposada con José, José su marido, se refiere a que estaba comprometida con José. José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, en vez de José ir y decir que María se ha metido con alguien o ha sido una fornicaria o lo que sea, él más bien quiere mantenerlo en secreto. Y tomen en cuenta lo siguiente: si alguien era fornicario, si no me equivoco, se castigaba con pena de muerte en esta cultura. Pero José no quiere que le pase algo así a María, así que en vez de decirlo a los cuatro vientos y decir que a María ha pecado contra Dios, ha pecado contra él y todo eso, él decide, para no infamarla y para no acarrearle problemas a ella, decide dejarla secretamente. No dice nada acerca de que la golpea, ni de que reacciona mal, ni nada por el estilo. Después continúa diciendo lo siguiente: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí viene la parte donde habla más de José. ¿Y cuál fue su reacción? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y después, de hecho, tuvieron más hijos, eso es lo que dice la Biblia. Pero en ningún punto dice que José la trató mal, la golpeó, la infamó, nada. Más bien dice lo contrario: José quiso proteger la reputación de María, por tanto decidió dejarla secretamente. Vino un ángel en sueños y le dijo que María sí tenía a Jesús en su vientre y había sido concebido por el Espíritu Santo, y José obedientemente se casa con María y después tienen una familia, y él sabe por qué es que y él cree y es fiel al Señor en este sentido. Y bueno, así que lo que dice el artículo realmente es una disparatada.
Después continúa diciendo lo siguiente, porque lo que quiere decir este artículo es por qué realmente los cristianos o la iglesia tienen miedo al aborto. Ok, dice lo siguiente. Entonces, se podría pensar que la Iglesia en realidad finge oponerse al aborto bajo argumentos de defensa de la vida y sobre todo del alma del embrión, la cual se condenaría por morir fuera del bautismo y la confesión. Bueno, están hablando específicamente de la Iglesia católica porque la Iglesia cristiana protestante no defiende eso. Siguiendo la hipótesis, tal vez se podría creer que la Iglesia en verdad solo simula esos argumentos en contra del aborto porque en realidad se encuentra esperando muy sinceramente la segunda venida del Salvador Jesucristo y de ser concebido el Hijo a la vieja usanza del Padre. Hoy no existe esposo que tenga la mente tan abierta como la de José de Arimatea. O sea, lo que quieren decir es lo siguiente, que los cristianos, la iglesia tiene miedo al aborto porque creemos que la segunda venida del Señor tal vez podría ser de la misma forma que fue la primera venida del Señor, y si nosotros permitimos que haya aborto, entonces ya no va a venir el Señor Jesucristo. Ok, no, la iglesia no tiene miedo de que el aborto vaya a impedir que se cumplan los planes de Dios. Es más, la Biblia, y este artículo está asumiendo, por eso digo que realmente esta persona que ha escrito este artículo, y lastimosamente personas que lo comparten como si fueran argumentos válidos, esta persona que ha escrito este artículo ni siquiera conoce lo que dice la Biblia acerca de lo que está mencionando. En la Biblia en ningún momento dice que la segunda venida de Cristo va a ser por medio de una concepción o que va a venir como un bebé nuevamente. Pero bueno, para que quede muy claro, vamos a irnos a Apocalipsis 19:11, y de hecho me parece que está en Hechos también, pero no sé exactamente en qué pasaje, así que lo vamos a leer en Apocalipsis, donde dice cómo va a ser la segunda venida de Cristo, y les aseguro que la legalización o no legalización del aborto no va a impedir que Dios cumpla sus planes. En el capítulo 19, versículo 11 en adelante dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, es decir, Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, la segunda venida de Cristo va a ser en gloria, no va a ser como en forma de un bebé como fue en su primera venida. Así que, pero bueno, interesante que el artículo decida utilizar este tipo de argumento para decir que los cristianos y la iglesia tienen miedo del aborto porque tenemos miedo de que Cristo no venga de nuevo, porque el aborto va a evitar que el Todopoderoso venga. Eso no es así. Y no le tenemos miedo a eso tampoco. Como cuarto punto, el artículo se hace básicamente, o sea, ustedes lo están viendo ahorita, el artículo se hace la burla básicamente de la forma en la que se relata en la Biblia cómo Cristo vino a la tierra la primera vez, y exponen una gran ignorancia del contexto histórico, el contexto social, el contexto cultural de ese tiempo. Y por otra parte, en este último punto, que es el último que vamos a leer del artículo, dice: así como Coca-Cola tiene en Sudamérica su mayor mercado, la iglesia tiene en esta parte del continente su mayor número de franquicias y sucursales, como si la iglesia fuera un mercado, ¿no? Usando el discurso de la culpa, del no al aborto, del no uso de preservativos, se encubre que sus inversiones podrían verse muy afectadas en caso de que el aborto se despenalice. ¿Qué tipo de inversiones? No explican. Es una acusación generalizada que no tiene fundamento. Pero bueno, eso es lo que dice el artículo. Ahora, les voy a decir la realidad de por qué la iglesia se opone al aborto. De hecho, lo voy a poner así: ¿por qué la iglesia se opone a la matanza de bebés no nacidos? Porque eso es lo que realmente es. Y bueno, primeramente es ¿por qué? Porque Dios es el dador de vida, no nosotros. Dios es el que da la muerte, no nosotros. Como Él da la vida, Él también da la muerte. Nosotros no podemos dar vida, nosotros tampoco podemos dar la muerte.
Solo Dios tiene esa potestad y nosotros no somos dioses que están por sobre Dios para poder decidir quién vive y quién muere. Por otro lado, el aborto literalmente es el asesinato de personas inocentes, de bebés no nacidos inocentes. En el Salmo 139 es donde dice que nosotros somos seres humanos desde la concepción. Y de hecho eso es algo que cualquier científico, cualquier embriólogo, cualquier médico les va a decir. Un bebé es un bebé desde la concepción porque ya tiene su set de genes propios que son diferentes al de la madre y todo eso. Pero vamos a leer en Salmo 139 donde habla sobre, donde Dios mismo dice que la vida comienza realmente en la concepción. En el Salmo 139 del 13 al 16 dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso es lo que dice Salmo 139. Por otro lado, Dios condena el asesinato, condena el matar y aún más el victimizar a seres inocentes. Por eso es que en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, dice que debemos cuidar de los que son inocentes, debemos cuidar de los que están en situaciones vulnerables, las viudas, los huérfanos y todo eso. En Deuteronomio 5:17, no sé qué número de mandamiento es, pero creo que es el 6 o el 7, dice: no matarás, porque Dios nos creó, esto no lo dice ahí, estoy parafraseando, pero es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros no tenemos la potestad de dar vida, tampoco de quitarla. En Éxodo incluso leemos cómo la ley penaliza a los que ocasionan abortos en mujeres embarazadas. Nos vamos a ir a Éxodo 21, 22, 25. Y bueno, espero que las feministas que están en contra de la Biblia y que dicen que la Biblia es machista y todo eso, pues vean cómo realmente Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento, protege a la mujer incluso en estas cosas. En Éxodos 21, 22 al 25 dice lo siguiente: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Es decir, cualquier un varón que ocasione muerte, o sea, al herir a una mujer embarazada, tiene pena de muerte. En Deuteronomio 22, del 25 al 27, dice lo siguiente: de nuevo, para las mujeres feministas o para los que les gusta decir que la Biblia es súper machista, dice: si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. La Biblia literalmente da pena de muerte a los violadores. Y es por eso, en general por todas estas razones, empezando porque Dios es el creador y nosotros no, la iglesia nunca va a estar a favor de la matanza de bebés no nacidos, nunca. Y ¿saben qué? De hecho les animo a todos los que están viendo esto a que dejen de decir aborto, porque el aborto es como una forma bonita de decir matar un bebé no nacido y descuartizarlo dentro del vientre de una madre. Hay otros métodos de abortos, sí, los de pastillas, abortos químicos, abortos quirúrgicos y todo eso, pero cuando ya están ya están bien formados y todo eso, literalmente se tiene que descuartizar al bebé ahí dentro y sacarlo del vientre de una madre. Espero que no me borren este video por estar diciendo la verdad acerca de lo que el aborto es, pero es muy probable que me lo borren en Facebook por si acaso, así que lo pueden ver en YouTube también. Pero no es una opción, porque el aborto literalmente es asesinato y del más cruel. Por lo menos si estás matando a alguien que es adulto, es como que se puede defender, tiene fuerza, no se puede hacer algo, puede gritar. Pero un bebé que está en el vientre de su madre no se puede defender. Así que es lo más malvado
por parte de las feministas y de cualquiera que sea pro aborto o pro matanza de bebés no nacidos, el querer matar a un ser inocente que no puede quejarse, que no puede decir nada. Así que primeramente la iglesia está en contra de la matanza de bebés no nacidos porque va en contra de la ley de Dios, porque va en contra del carácter de Dios. Y segundo, y lo hemos visto durante este episodio, porque las consecuencias por las que pasan las mujeres que se hacen abortos quirúrgicos, abortos químicos, son terribles. Y hemos leído toda una lista. Si quieren pueden retroceder el video y volver a ver cuáles son las consecuencias que sufren las mujeres después de realizarse un aborto. Literalmente es arruinar 2 vidas. O sea, asesinar a alguien y arruinar la vida de una mujer. Por más que las feministas y por más que las personas que son pro aborto no quieran aceptarlo, esas son cosas médicas, son cosas científicas, son estadísticas que ustedes pueden encontrar también si les interesara ver un poco de la realidad de qué es lo que pasa a una mujer cuando pasa por un aborto. Les pondría incluso aquí imágenes para que vean cómo realmente se ve un aborto y cómo terminan los bebés y cómo incluso clínicas abortivas como la de Planned Parenthood literalmente negocian con los cuerpos de los fetos abortados. Pero no lo voy a hacer porque me van a borrar el video. De todos modos lo pueden encontrar en páginas como Abolish Abortion. Es una página de una organización estadounidense, si no me equivoco, donde sí tienen algunas imágenes y recursos para mostrarles lo que realmente es la matanza de bebés no nacidos. Ahora, la Biblia, como lo hemos mostrado, lidia de forma muy severa con los violadores y con cualquiera que se atreve a levantar la mano en contra de los que son inocentes, en específico en este tipo de abuso que es sexual. Y como vimos, esta es como una solución que se da a mediano plazo. Lo que quisiera recalcar es que el aborto es una solución muy inmediata a algo. Y es más, yo ni siquiera le llamaría solución. Es arruinarle la vida a una mujer, es destruir la vida de un bebé inocente. Así que es como una especie de la solución que las feministas le dan o los pro aborto le dan a algo por lo que no quieren pasar. Ahora, como les vuelvo a recalcar, el 98, habría que checar las estadísticas si es que hay de aquí de Latinoamérica para que sea más específico, pero el 98% de los abortos se realizan por cualquier otro tipo de causa excepto por violaciones o incesto. Un porcentaje muy bajo se realiza en casos extremos como este. Todos los demás son por otras cosas y como ya les había dicho y se los vuelvo a recalcar, el aborto en realidad es algo que beneficia más a los hombres que a las mujeres, porque cualquier hombre casado que tiene un amante puede llevar a su amante a tener un aborto. Cualquier hombre que viola a una niña o a una joven o a un adulto puede llevar a la mujer a que se haga un aborto y ya. De hecho es algo que beneficia más a los hombres que a las mujeres. A mediano plazo, sin embargo, o sea, hay que ofrecer soluciones. Por un lado, a mediano plazo, una solución que probablemente es controvertido para muchos es esto de la pena de muerte. Como ustedes han visto en la Biblia, se lidia de esta forma con los violadores. Se les da literalmente pena de muerte. Algunas quejas que yo he escuchado aquí en Bolivia han sido que había este tema de que se quería castrar, por ejemplo, a los violadores. El hecho de que se castre a un violador no significa que va a dejar de violar o abusar sexualmente de mujeres, lamentablemente. Así que bueno, una de las formas en las que lidia la Biblia con los violadores es literalmente pena de muerte. Es algo controvertido, sí, pero bueno, es para que lo piensen. No es que yo esté advocando por la pena de muerte a este punto, porque todavía no tengo una posición clara al respecto, pero en caso de cosas como esta, violación, homicidios, abusos y demás, o trata de personas, es algo por lo que pensar. O sea, que realmente cuál sería una solución que se puede dar a este problema. Después, a largo plazo, es algo importante y es algo que se ve estadísticamente en todo el mundo. Cuando los niños no tienen padres que los eduquen, tienden a estar involucrados en crímenes, en abuso de drogas, de alcohol, meterse en negocios turbios, en negocios ilegales y cosas así. Así que una solución a largo plazo, yo sé que es algo muy ideal, pero muy a largo plazo, es que los padres tienen que estar presentes en la educación de sus niños para que no ocurran este tipo de cosas, de que los niños, adolescentes o los adultos llegan a este tipo de situaciones en las que están abusando de una niña.
Así que, bueno, esa es una solución a largo plazo, yo lo sé, pero es algo importante por lo que pensar. ¿Por qué los niños, por qué los adolescentes, por qué los adultos terminan involucrándose en cosas tan turbias como esta? Porque no han tenido a alguien que los discipline y les diga qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y la realidad es que hay muchos niños, niñas también, que crecen básicamente sin sus padres, crecen siendo básicamente criados por la televisión o directamente por sus mismos compañeros o por lo que sea que encuentren en la calle. Así que, y eso es lamentable, y eso es algo que guía este tipo de problemas. Así que bueno, yo sé que es una solución a largo plazo, sí, pero es algo que tomar en cuenta también. Y de nuevo, recalcar, el aborto puede ser que parezca una solución inmediata, pero en realidad no es una solución en absoluto. Y es por eso que la Iglesia Católica, la Iglesia en general, los cristianos, los grupos pro vida, están tan metidos en que por favor las mujeres no aborten, las vamos a apoyar como se pueda, pero el aborto no es una solución. La matanza de un bebé inocente que no ha nacido todavía no es una solución y nunca debería ser una solución en ningún sentido. Y lo vuelvo a repetir para que quede bien claro, en este caso incluso de la niña de Yapacaní, es más peligroso que se le practique un aborto, o sea, que se mate al bebé dentro de su vientre, a que simplemente dejar que siga la gestación y después ver cuál sería el mejor método para recibir al bebé, digamos, para el parto. Así que, bueno, por último quiero recalcar la Iglesia, y por eso quería analizar un poco este artículo con ustedes, este artículo publicado en La Razón. La Iglesia no le tiene miedo al aborto porque piensan que van a abortar a Jesucristo en su segunda venida, para comenzar, porque Jesucristo no va a venir como un bebé. Pero bueno, eso es algo que no saben porque no leen la Biblia para hacer sus argumentos. Y segundo, me parece algo deshonesto que feministas, y de nuevo, este no es un ataque personal a Vero Pérez, que es a la que vi compartir este artículo, no es un ataque personal, es una observación de los argumentos que se están utilizando en contra de la Iglesia y para ir a favor del aborto, de la matanza de bebés no nacidos. Pero este tipo de artículos que no tienen argumentos, no tienen fundamento, no toman en cuenta contexto histórico, contexto cultural, contexto social, no toman en cuenta nada, no toman en cuenta las secciones de la Biblia donde se protege a la mujer, como les he leído algunos, son argumentos muy vagos que no se deben tomar en cuenta. Y a mis amigos que son cristianos, hermanos que son cristianos, les digo, cuando vemos este tipo de cosas, o sea, gente argumentando o hablando en contra de la Iglesia o diciendo que los cristianos tienen miedo al aborto y que es irracional y que no sé qué, hay que ir a la Biblia y leer realmente lo que dice, porque muchas de las cosas, muchos de los argumentos que se utilizan en contra de la Iglesia no tienen el más mínimo fundamento, lastimosamente. Así que no va a dejar de ser tan terrible como suena. Matar un ser inocente no es algo que se puede excusar en ninguna situación. Lo ocurrido es lamentable, realmente es muy lamentable, pero hay esperanza. Y es aquí, por eso les recomendaba leer este artículo esta vez, el artículo que les recomendé que habla sobre los salmos. Lo ocurrido realmente es lamentable, pero hay esperanza. En este caso estamos viendo a una familia que está sufriendo, que está pasando por una situación muy difícil, pero al mismo tiempo puedes ver cómo hay personas, la iglesia, hospitales, que se están ofreciendo a dar todo lo que sea necesario para que esta niña pueda pasar por este tiempo y ya después, incluso después de que nazca el bebé, poder ver si se lo dan adopción, qué se puede hacer, pero se le está ofreciendo ayuda. Así que incluso en estas situaciones que son tan oscuras hay esperanza. Ahora, si ustedes quieren ayudar de algún modo, oren por la familia. O sea, yo les animo a que oren por la familia. Si bien son personas que ustedes no conocen, Dios escucha las oraciones y Dios responde a las oraciones, así que por favor oren por la familia. Si quieren dar ayuda práctica a la familia, a la niña, al bebé o cualquier tipo de ayuda práctica, pueden escribirme a mí para que los contacte tal vez con algún grupo pro vida de allá, o se puede recaudar cosas o recaudar dinero para mandarles o para ver cómo se puede colaborar con la familia. Pero pueden escribirme si quieren. Tengo algunos contactos de los grupos pro vida en algunas ciudades, entonces los puedo contactar de algún modo.
Pero díganlo, o sea, si alguien quiere ayudar, por favor, contáctenme a mí o contáctenlos directamente a ellos o mándenles mensajes animándolos, pero hagan algo, o sea, si quieren hacer algo, hagan algo. Porque lo que yo quiero reflejar y lo que quisiera animarlos es que si ustedes son pro vida, si ustedes están a favor de la vida y de salvar las dos vidas, no es suficiente simplemente con estar en contra del aborto. Y de hecho de eso nos culpan muchas veces las feministas. Dicen que nosotras solamente... Los pro vida solamente estamos en contra del aborto. Eso es totalmente mentira. A nosotros nos interesa la mamá, nos interesa el niño, nos interesa poder ayudarlos después, nos interesa poderles darles algún tipo de servicio, darles las cosas que necesitan. Si necesitan un orfanato de que pueda ocuparse del proceso de adopción, nos interesa poder ayudar en ese sentido y todo eso. Así que realmente queremos dar ayuda y les animo a que tengan esa posición. Si son pro vida, si están a favor de la vida, no solamente lo sean de palabras, sino también en acción. Y de hecho algo que yo quería mencionar es que si bien se está haciendo todo lo que se puede, todo lo posible por esta niña y por su familia, también espero que la iglesia se pronuncie en cuanto a que se haga justicia, que la persona que ha cometido el delito pague por lo que ha hecho, porque eso sí llama a la Biblia a que el gobierno medie por eso. Que las personas que cometen crímenes, que victimizan a los inocentes, paguen por sus crímenes, que se haga justicia. Así que espero que también nos movamos en ese sentido. Por otro lado también, ya a modo de conclusión, digamos, las feministas y muchos grupos de otro tipo también a veces utilizan este tipo de cosas que son raras, como les dije, por porcentajes o por estadísticas. Son cosas que no pasan con frecuencia, pero con mucha frecuencia las feministas, grupos pro aborto, utilizan este tipo de cosas que no pasan frecuentemente para justificar algo que ellas quieren que se legalice. En este caso el aborto, por ejemplo. Si quieren que se legalice el aborto, bueno, qué mejor forma de utilizar un caso como este para decir, ven, se necesita el aborto y se necesita que sea seguro y se necesita que el gobierno pague por estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Literalmente se quiere que el gobierno pague por los abortos que se hacen las mujeres, que como les digo, de nuevo, en la minoría de casos, en un caso ínfimo, es que se da por casos de violación o por casos de incestos. Así que no debemos dejarnos llevar por este tipo de argumentos que buscan simplemente avanzar una agenda, en este caso la agenda abortista, pero no pareciera que no están ofreciendo mucha ayuda tangible. O sea, es como que utilizan el caso, dicen, sí, el aborto es necesario, tiene que ser legal y todo eso, pero al mismo tiempo realmente no sé si le están ofreciendo mucha ayuda a la niña, porque no he visto a ninguna feminista o ningún grupo feminista pronunciarse ofreciendo ayuda. Sí, se le ha ofrecido una pastilla abortiva a la niña, pero le han ofrecido ayuda, apoyo psicológico, apoyo moral, apoyo médico, algo, no. Que yo sepa, no. Así que si hay alguna feminista viendo esto, por favor díganme si les han ofrecido por lo menos algo de ayuda que sea tangible, aparte de ofrecerle una pastilla abortiva simplemente. Debemos conocer lo que dice la palabra de Dios respecto a estas cosas, porque necesitamos tener un fundamento claro. Cuando nos vienen a decir que la iglesia es machista y que el patriarcado y porque es su culpa el aborto y las violaciones, bueno, podemos leer la Biblia y ver que la Biblia realmente defiende a la mujer y a los que son inocentes, a los que son débiles. Artículos como el de La Razón buscan dar la impresión de que todos los cristianos carecemos de raciocinio y que tenemos una fe ciega y que todo es irracional en la Biblia y qué sé yo, cuando la realidad es muy diferente cuando uno se pone a estudiar la Biblia en su contexto histórico, en su contexto cultural, en su contexto social y en su contexto geográfico también. Es necesario conocer estas cosas y leer la Biblia y estudiar la Biblia considerando su contexto para poder responder a este tipo de argumentos que supuestamente dicen, o sea, incluso pareciera que quieren utilizar la Biblia, digamos, para descalificar a la propia Biblia. Pero como hemos visto, la persona que ha escrito el artículo ni siquiera se ha tomado la molestia de leer Mateo, donde se describe cuál fue la reacción de José al ver que María estaba embarazada. Así que debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer, porque es la única forma en la que podemos conocer su carácter, su voluntad y poder responder a eventos como este de una forma bíblica. No solamente tener como que una posición bíblica al respecto del aborto y todo eso, sino también la Biblia nos dice que debemos ayudar a los que necesitan y todo eso. Entonces es algo que no solamente
que no solamente te da el entendimiento correcto, sino también algo que te guía a actuar en favor de los que están sufriendo. Así que bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Gracias por unirse a este episodio. Espero haberles informado, haberles dado información relevante y haberles ayudado a tener una visión más bíblica de lo que es el aborto y cuán terrible es el aborto, si bien la matanza de bebés no nacidos, si bien muchas veces son cosas que nosotros no vamos a ver en las noticias. Extraña vez van a ver en las noticias que hay mujeres que mueren por abortos, si bien hay muchas mujeres en Bolivia que mueren por abortos. Y bueno, aún así se quiere seguir con la idea de que es necesario, de que tiene que ser legal y todo eso. Así que bueno, espero haberlos ayudado en ese sentido. Les recuerdo que pueden seguirnos por nuestras páginas en Facebook, en Instagram, en YouTube. Lastimosamente en Facebook parece que me van a vetar. De hecho no sé si me van a dejar publicar este video, pero bueno, vamos a ver. Tal vez por pedacitos, que sí me dejaron la semana pasada, pero ya me habían vetado. Lastimosamente en Instagram, ahora que lo recuerdo, me vetaron por completo de poder publicar videos. Así que bueno, gracias Instagram. Después YouTube, afortunadamente por el momento no me ha censurado, creo, ningún video, a menos que esté jugando con los algoritmos. Pero bueno, de todos modos nos pueden seguir por esas redes. También abrimos una red una cuenta en Reddit, que parece ser como una especie de red social que no tiene los mismos lineamientos que Facebook, por tanto no te censuran tanto. Así que les aconsejamos que nos sigan por ahí también. Si no se quieren perder ningún episodio de los que salen por aquí, pienso que esta vez, o sea, estos meses tal vez vamos a poder empezar a publicar más seguido episodios. Pueden prender la campana de notificaciones en YouTube y también pueden seguirla, suscribirse. Así que bueno, espero verlos en el próximo episodio. Muchas gracias por unirse a este. Mientras tanto, les animo a que lean por ustedes mismos, analicen, investiguen, saquen sus propias conclusiones. No se dejen llevar por lo que los medios de comunicación dicen, no se dejen llevar por lo que las celebridades dicen tampoco. Y nada, piensen por ustedes mismos, porque recuerden que solamente la verdad puede hacernos realmente libres, y la verdad del Evangelio y de Cristo.